Bienvenidos a Educadores, el foro donde docentes, especialistas y expertos dialogan sobre los desafíos de la educación actual. Mi nombre es Armando Velázquez y estoy nuevamente en representación del licenciado Luis Fonseca. Hoy abordaremos un tema que atraviesa las aulas y la vida de nuestros estudiantes: el rol del docente frente a las redes sociales. ¿Cómo pueden los maestros guiar, orientar y acompañar a sus alumnos en un mundo digital lleno de oportunidades, pero también de riesgos? Para hablar de esto nos acompañan la licenciada Claudia Navas, y ella es docente del Instituto Sagrado Corazón, y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, licenciada. Gracias. Y el psicólogo y pedagogo Mariano Cepeda, docente también, integrante del staff de maestros del Instituto Salesiano San Miguel. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Así es que tenemos, como siempre, grandes invitados para hablar de estos temas o de este tema tan especial que hoy estamos abordando y presentándoles en esta edición. Hoy hablaremos sobre el impacto psicológico y social en las redes en los estudiantes. El autoestima, el ciberacoso, la presión social, la adicción digital y sobre las redes sociales que se utilizan para poder hacer buen uso de toda esta temática en el aula de clases. Y, en especial, aportaremos qué prácticas son positivas del uso de las redes sociales. Para comenzar, hablamos del uso que les dan los jóvenes a las redes sociales. Para comenzar, hablemos del uso que les dan los jóvenes a las redes sociales en Honduras y los beneficios y riesgos que estos corren. Licenciado Mariano, ¿qué impacto están teniendo las redes sociales en el desarrollo emocional y social de los estudiantes? Bueno, qué interesante pregunta. El impacto que están teniendo es un impacto altamente significativo de manera particular en las nuevas generaciones, porque son generaciones nativas digitalmente. Es decir, ellos ya nacieron con las redes sociales, pero a pesar de eso, la dinámica de uso que están haciendo no es la más adecuada. Entonces, definitivamente que el impacto es en ambos polos. Puede ser positivo o negativo. Positivo en el término de mejorar los términos de comunicación, por ejemplo, entre ellos, la dinámica de grupos, pero negativo en el aspecto de que no estamos sabiendo manejarlas, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de autoestima. Muy bien. ¿Podríamos hablar de alguna predisposición que también estas generaciones, como usted bien lo apuntaba, ya son generaciones nativas? Se puede hablar ya de una predisposición desde el momento del embarazo, que ya ellos están sintiendo esos estímulos de sus padres o ese tipo de emociones o de impactos a interactuar con estos elementos digitales? Ok, hablar de predisposición todavía creo que no. Recuerde que la evolución es un proceso que es bastante complejo y es muy prolongado en el tiempo como para decir que todavía como especie vamos a tener una predisposición a esto. Pero sí, los estilos de crianza están teniendo mucho impacto porque papá y mamá de la generación anterior están sustituyendo muchas veces los espacios de convivencia por una tablet, por un teléfono. Es decir, usted puede verlo en la calle, en un centro comercial, que mamá y papá, para que el niño los deje comer tranquilos, lo que hacen es darle el teléfono. Entonces, y claro, el niño que ya es nativo puede manejarlo, puede utilizar la tecnología, pero todavía no puede asimilar de manera satisfactoria el impacto psicológico que puede tener esto en el desarrollo. Y podemos ver que los niños cada vez son menos propensos a la interacción social, inclusive son más torpes motormente, o sea, no están desarrollando la motricidad que se debería desarrollar dependiendo de la edad en la que el niño esté. O sea, vemos que los niños están logrando desarrollar motricidad gruesa más tarde que otras generaciones. Excelente. En efecto, estoy de acuerdo en que nuestros niños, nuestros adolescentes son nativos digitales, puesto que han nacido en este tiempo, en esta época, y son hábiles utilizando dispositivos. Pueden utilizarlos de manera muy práctica, muy fácil, y esto los hace nativos, pero no los hace expertos en prever cuáles pueden ser los riesgos o cuáles pueden ser
este tipo de situaciones en las que se pueden ver afectados o vulnerables en el futuro o en el mismo momento en el que suben una foto, comparten una información personal. Ellos solo lo hacen porque lo pueden hacer y porque son hábiles haciéndolo. Y hablando precisamente de esos riesgos que usted apunta muy bien, licenciada Claudia, ¿usted nos puede mencionar cuáles son, o si los puede tipificar, esos mayores riesgos que enfrentan nuestros jóvenes acerca de esta sobreexposición digital que a veces se someten? Claro que sí. Bueno, uno de los principales es esa falta de identidad que ellos pueden tener. Hoy son un personaje, siguen a uno, mañana a otro, y no tienen una identidad individual, ni mucho menos una identidad o huella digital. Riesgo de ciberacoso, tanto de sus pares, compañeros o familiares, como posible grooming, riesgo de que haya una persona mayor del otro lado de una pantalla con quienes ellos suponen estar compartiendo con alguien de su edad. Sin embargo, es un depredador, ¿verdad? Que puede estarles acosando de manera que ellos ni siquiera lo pueden notar o lo pueden saber. A diferencia de lo que antes se llamaba un acoso de una muchacha que va por la calle y todos le saludan y le dicen, ¿verdad?, cualquier piropo mal realizado, mal sentido. Están necesitados de buscar esa identidad, de pertenecer, de ser, y se lo encuentran atrás de una pantalla. Alguien muy listo, preparado del otro lado, los engancha, y pues eso es uno de los riesgos donde pueden obtener información de fotografías o información personal. Cualquier cantidad de riesgo que se pueda imaginar están expuestos a través del uso de las redes sociales. Qué tremendo panorama se vislumbra a través del mal uso o manejo o aplicación de todas estas fuentes de redes sociales. Pero, licenciado Mariano, ¿de qué forma influyen las redes sociales en la motivación o distracción de los estudiantes? Bueno, aquí habría que ir analizando los temas área por área, porque afectan en toda la complejidad de la psique de los jóvenes y de los adolescentes. Yo sé que el tema es adolescente, ¿verdad? Pero también no tenemos que perder de vista que esto nos afecta a nosotros como adultos también casi que por igual. Entonces tenemos que, o sea, si queremos educar a nuestros adolescentes, tenemos que empezar nosotros por educarnos. Específicamente hablando, digamos, de la motivación, de la concentración, hay que tener en cuenta que las redes sociales se programan, vienen de algoritmos, vienen que humanos que programan estas redes de comunicación digital, y que el objetivo principal es el consumo. O sea, aunque las redes sociales permitan establecer comunicación, nos tienen en contacto con nuestros familiares, pero al final, si usted se fija, la dinámica prioritaria es promover el consumo. Es lo del famoso trending. Ajá, correcto, los trendings, la forma en que uno anda por ahí diciendo, hey, nos escuchan, porque el algoritmo nos escucha porque de repente estamos hablando de escaleras, que necesito una escalera y me empiezan a salir anuncios de escaleras. Entonces, es un tema que hay que tenerlo en consideración desde la parte comercial también, no solamente la parte de la influencia, porque tiene que ver con la incidencia en lo psicológico. Como usted mencionaba, la parte motivacional. Muchas veces las redes sociales venden realidades que no son. De hecho, Instagram tuvo que modificar sus algoritmos porque se dieron cuenta a través de algunos estudios que estaban promoviendo la depresión juvenil. Inclusive asociaron algunos casos de suicidio en adolescentes por el tema de no llegar al estilo de vida que Instagram me vende como adolescente. Y aquí es donde digo yo la importancia, nos pasa a nosotros como adultos, o sea, cuando estamos ahí y entonces vemos que la comadre, que el compadre, cómo hace para viajar tanto y yo no puedo viajar, y entonces comienzo a sentirme mal. Si nosotros como adultos nos sentimos mal al ver ese estilo de vida que no puedo llevar y que no es real, no digamos un adolescente que todavía está en esa complejidad, en esa época donde discernir entre lo real y lo no real todavía es bastante difícil. Para un adulto es menos complicado, pero para un adolescente. Entonces, desde ahí empieza, o sea, en presentar un estilo de vida que no es real, un estilo de comunicación, como decía también la licenciada, modifica hasta la dinámica de las relaciones. Hoy en día los preadolescentes ahí tienen sus primeros noviazgos y son noviazgos de 48 horas, de 72 horas, se enamoran perdidamente y luego a las 72 horas ya no tienen la relación y comienzan a enamorarse de otra. Entonces,
está modificando hasta el concepto de noviazgo, el concepto de amor inclusive. En redes sociales nos amamos y le decimos te amo a todo mundo. En la vida real ya se nos dificulta porque estamos también teniendo esa mezcolanza de términos que hace que no desarrollemos de manera adecuada los conceptos tal y como deben ser. ¿Qué opinión le merece a usted, licenciada Claudia, el hecho de que hemos pasado crisis tales como la falta de conectividad? Si se caen las redes 5 minutos, es un tremendo caos. Totalmente. Y bueno, con estas lluvias recientes en nuestro país, es una de las situaciones que todos, se nos va el wifi, se nos va el internet, la energía y estamos ansiosos. Con mucha más razón los jóvenes y los niños, pues en el área de psicología, no soy psicóloga, pero sí hemos leído un poco sobre esta adicción que genera, que supone en el cerebro de los estudiantes, de cualquier persona que se somete al uso constante de redes sociales. O sea, lo que sucede dentro de la psique o del cerebro de esta persona es exactamente igual que como la adicción a cualquier tipo de consumo de sustancias ilícitas. Es la misma situación. Entonces han llegado estas formas de influir las redes sociales que han determinado cambios en la comunicación del docente, del estudiante, han surgido precisamente a partir de las redes. Definitivamente, bueno, a lo largo de los años siempre ha habido ese conflicto de comunicación entre adultos o mayores y pequeños, porque va esto de las edades, ¿verdad? Siempre en el riesgo y característico también por ejemplo, en los adolescentes, característico de querer siempre tener la razón, de que no me comprenden, esto es natural. Sin embargo, ahora con las redes sociales, o mejor dicho, con todo lo que tiene que ver con la tecnología y este mundo cibernético, ha acelerado el cambio en la comunicación. Ahora ya tenemos un like, ahora ya tenemos un ícono, ahora ya tenemos un lenguaje diferente que muchas veces nosotros, pues porque somos docentes, de algún modo estamos obligados a acercarnos un poco a conocer de esto, pero si no fuese por esa razón, creo que aún hoy por hoy me puedo poner enfrente de un adolescente, de un joven y a tratar de conversar en un modo digital, virtual o como podamos determinarlo, y voy a quedarme en un gran hueco de información que quizá no la voy a comprender, pues como ellos sí lo saben hacer, sus lenguajes, sus códigos, de ahí vienen todo este tipo de retos que luego surgen y bueno, como hablábamos anteriormente, otro de los grandes riesgos a los que se exponen. La comunicación es gracioso, a mi juicio, que en este momento en el que estamos tan comunicados que a un mensaje, a una llamada, videollamada, no estamos conectados emocionalmente, no estamos conectados como personas. Con un like o con un emoji yo ya me siento inferior o yo ya me siento, ay, no le dio like, me puso un corazoncito, solo me puso un like. Esto ya me supone una disminución emocional en mí. Entonces, la comunicación definitivamente ha variado, se ha transformado. Sin embargo, el diálogo entre padres, hijos, docentes, estudiantes, siempre va a ser. Creo que no va a suplantar ninguna red, ninguna inteligencia artificial, nada puede cambiar este vínculo, el diálogo, el sentir, el cómo está, el responder a los estímulos naturales de los seres humanos. Definitivamente la comunicación está muy diferente en estos momentos. Qué excelentes respuestas, con formidables aportes en esta temática que estamos abordando. Mientras tanto, vamos a una pausa, pero no se vayan, porque pronto regresamos con más de este tema. Muchas gracias por su sintonía. Estamos de regreso. Aquí estamos, listos para seguir con nuestro programa en Educadores. Hoy estamos abordando el tema del rol del docente frente a las redes sociales, para conocer los desafíos y riesgos que los jóvenes se ven expuestos hoy en día y cómo los docentes pueden ser orientadores en el uso de estas herramientas. Licenciado Mariano, ¿cómo podemos o cómo debemos o cómo se debe posicionar el docente
frente al uso de redes en la escuela? ¿Prohibir, regular o integrar? Ok. Bueno, qué pregunta más difícil me ha hecho, ¿verdad? Creo que vamos a entrar en debate. Aquí va a depender mucho de la perspectiva y de la dinámica de trabajo. Yo, en lo personal, considero que hay que integrar. Tenemos que, o sea, las redes sociales son una realidad inherente a la actualidad humana, a la sociedad en la que vivimos. No vamos a hacer esa lucha va a ser una causa perdida, es decir, el prohibir puede convertirse en una causa perdida, puede desgastar. Y si nos enfocamos específicamente en el rol de la escuela y el docente, luchar contra las redes va a ser una causa que desgasta y va a generar más bien conflictividad, digamos, en las relaciones dentro de la escuela o dentro del proceso. Hay que educarnos primero, como adultos responsables, como docentes, como directivos. Tenemos que educarnos en el uso de las redes, conocerlas, como dice la licenciada, conocer el lenguaje que utilizan los jóvenes. Para nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva salesiana, son los nuevos patios. O sea, estar ahí es el nuevo patio, no solamente en la cancha y eso, sino que estar ahí y tal como se hace en la vida real, respetar la distancia, respetar la privacidad, pero acompañar también. No es que voy a estar, hagamos un grupo, sino que acompañar en el sentido de orientar, hacerles ver los riesgos, hacerles ver cómo se conecta esto con la realidad. Pero sí, no podemos ponernos en el rol de ser los enemigos de las redes, porque primero tendríamos que convertirnos nosotros en enemigos de las redes, ¿verdad? O sea, si queremos predicar que no hay que usar redes, tendríamos nosotros que dejar las redes y no lo vamos a hacer. Mariano, me encanta su punto de partida, el ejemplo de nosotros como adultos. Como docentes, imaginemos, cuando mencionó el patio, yo dije, ¿cómo puede ser posible que estemos en un patio, licenciada Claudia, y que a la vez estemos promoviendo ese tiempo de recreación, de interacción, y nosotros, lejos de supervisar, no interactuamos con ellos, sino que nos quedamos fríos, estáticos, también atendiendo el celular y aislándonos del contexto social en el cual debemos de estar todos inmersos, como un punto de partida, de ejemplo, como usted lo decía. Sí. No, y le digo yo, el nuevo patio también en el concepto de la virtualidad, pues, porque yo, digamos, tengo mi cuenta de Instagram, la mayor parte de los jóvenes hoy eso es lo que están usando. Ya, si usted le dice Facebook, le van a decir que hoy anciano yo, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, entonces, saber cómo y para qué lo están utilizando. A eso me refiero con acompañarles en los nuevos patios. Por eso le digo, no es que se trata de que voy a hacer mi grupo con ellos, no, o sea, sino que de saber cómo están utilizando las redes, para qué, darnos cuenta de los peligros que pueden llevar, para orientarles. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden integrar perfectamente. O sea, yo en mi clase de sociales, de educación cívica, puedo diseñar una campaña de prevención de no sé qué, una campaña educativa en torno a esto. O sea, hay que ver la forma. La tendencia en Europa este último verano fue de muchos países, incluido Francia, España, Italia, la prohibición total de las tecnologías, pero dentro de la escuela, es decir, usar la tecnología controlada, solo computadoras, solo PCs, no celulares, no tablets, definir los grados, ya ver, o sea, ya la ciencia está demostrando que los niños pequeños no deben de estar sobreexpuestos a lo digital. Entonces, pero no decir que eso es prohibido del todo, porque usted sabe que al adolescente, históricamente, en toda la historia de la humanidad, lo prohibido es lo que más le va a llamar la atención. Entonces, aquí se trata de acompañar, repito, vuelvo, educarnos nosotros, aprender, porque igual nosotros de adultos no es que le jugamos la vuelta a las redes, también caemos en las trampas de las redes. Entonces, aprender nosotros a educarnos y luego poder acompañarles. Y en ese criterio, licenciada Claudia, de establecer ese marco de relación y de espacios de interactivos digitales, es bueno saber, porque usted utilizó un término al inicio, funar. Y creo que eso tiene que ver mucho también, licenciado Mario, con el hecho de que cómo uno se para íntegramente en el salón de clase y cómo trasciende a sus alumnos para que a través del respeto, siempre también ese mismo respeto físico o ese respeto interactivo que se da de persona a persona, trascienda también en ese tipo de relaciones y comunicaciones digitales. Y en especial, licenciada Claudia, ¿qué competencias digitales necesita un maestro hoy para acompañar a sus estudiantes? Creo que ya adelantamos una que debe ir conexa, ¿verdad? Sí, ya hemos adelantado un poquito. Definitivamente, en una institución
en mi institución donde estoy diariamente aprendiendo cada día, es dar una respuesta a los signos de los tiempos. El docente, como ya lo decía el licenciado Mariano, el docente, padres de familia, bueno, los tutores de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, debemos de tener claro que primero el lenguaje, no temer, nadie puede dar una clase de algo que no sabe, nadie puede dar lo que no tiene, nadie... el hecho de prohibirlo supone más bien el no hallar qué hacer. El no sé qué hacer, entonces como no lo sé manejar, lo voy a prohibir para que esto no se dé. Sin embargo, es un trabajo muy arduo. En algún punto para los docentes se vuelve un poco desgastante, como le decía también el licenciado, porque tenemos una vida privada, tenemos una vida personal, la cual exponemos, si estamos de viaje, si vamos por aquí, si vamos por allá. Sabemos que como docentes también somos un ejemplo y debemos de demostrarlo a través de nuestro uso de las redes también. Y una de las formas importantes en las que podemos acercarnos a los jóvenes, ya lo decía, integrarla dentro de las clases, pero no solo integrarlas porque están ahí, no solo integrarlas porque como es la nueva era, es lo nuevo que existe, pues lo vamos a integrar. Y bueno, ahora todos los maestros hacen su planificación con inteligencia artificial. Redes sociales, ahora todos los maestros integran redes sociales, sino el propósito. ¿Cuál es el propósito de integrar todo esto dentro de una planificación? Que a pesar de que el tiempo nos obligue a hacerlo, debemos de saber para qué y por qué. Podríamos inferir que el maestro, si antes de este desarrollo de las redes sociales y de los medios digitales ya era una figura pública, hoy lo es doblemente. Definitivamente. Definitivamente, y aquí tiene que sacar a flote su inteligencia emocional. Es decir, yo no voy a estar en mis redes sociales publicando cosas que yo no quiero que la demás gente también vea en mi vida real. O sea, tenemos que entender los límites de la privacidad también, los límites de lo público. Entender, por eso le digo, tenemos que educarnos. O sea, porque como yo le voy a ir a dar a los hipotes una plática de, miren, no tienen que compartir este contenido, todo lo que compartan, y yo de repente subo ahí una foto ahí con un no sé qué ahí haciendo como alarde de una fiesta. Sí, después me doy cuenta, ok, no debí de subirla. Ah, es mi vida privada, sí, pero tengo que entender que aunque sea mi vida privada, no tengo por qué exponerla al público. O sea, y a veces no tenemos esa conciencia. O sea, creo que esa es una de las partes que más nos hace falta. Esa conciencia de que las redes sociales, luego, aunque yo la tenga lo más privada posible, se vuelven públicas. Y que todo lo que yo subo a la nube es de la nube, ya no es de mi propiedad. Yo subí algo, aunque yo lo borre, ya alguien lo tomó, ya le tomó captura, ya lo grabaron, ya, o sea, tenemos que entender ese concepto. En este caso, licenciado Mariano, ¿cómo manejar el fenómeno del ciberacoso o las críticas hacia los docentes en plataformas digitales? Bueno, en el tema de ciberacoso pasa por el tema también de la legislación, ¿verdad? O sea, el Congreso de la República tiene que trabajar fuertemente en reglamentar, porque es algo que debe reglamentarse como sucede en otros países y están claros los procedimientos y están claros inclusive los delitos en que incurre alguien cuando hace este tipo de comentarios de acoso o de difamación, etcétera. En nuestro país todavía eso está como en una nebulosa, ¿no? Desconozco si hay algún reglamento legal, o sea, formalizado, publicado en la Gaceta, pero sí tenemos que entender que el impacto ahí está, o sea, esté regulado o no por la ley, el impacto del ciberacoso está. Es muy fácil destruir la reputación de alguien en una red social. Entonces, por eso también como docentes tenemos que tener el cuidado de manejar la privacidad necesaria para nuestras redes. Como les digo, no es obligación que andemos publicando absolutamente todo lo que hacemos, sentimos o pensamos. O sea, hay cosas que podemos guardárnoslas para nuestra privacidad y hay que saber utilizar, como les digo, dónde yo voy a interactuar con ciertos grupos o dónde yo voy a publicar ciertas cosas para que esto al final no sea como un arma para que otras personas puedan también atacarme o querer difamarme sin fundamento, porque hay personas jóvenes, adolescentes, adultos, que también disfrutan de eso, digamos, de difamar o de destruir la imagen pública de alguien sin argumento, por un simple resentimiento o algo por el estilo, sí, correcto. En ese sentido, sí, les quiero comentar
que existe una unidad especializada de la Policía Nacional que se encarga de darle seguimiento y estudio de esos casos. Y es muy delicado, Sí. es supremamente delicado, porque uno no sabe quién está atrás de ese tipo de acosos y todas esas situaciones. Entonces, hay un hilo muy delicadísimo que hay que saberlo manejar, y en el marco de toda la prudencia siempre es bueno mantener bien posicionado el tema, la modalidad, la forma, el esquema de cómo darle el procedimiento de investigación para llegar hasta la última consecuencia. Pero sí hay apoyo de las leyes, porque hay fiscalía también en ese sentido. Pero como la gente se resiente o se resiste a querer dar el segundo paso ejecutor, condenatorio o de denuncia, es bien complicado la temática. Y bajo ese contexto, pues hay muchas consecuencias que a veces la gente teme en nuestro país. Pero, licenciada Claudia, ¿debería un docente aceptar o no a sus estudiantes en sus cuentas personales? Como ya decía el licenciado Mariano, creo que aquí entramos a un debate, ¿verdad? Porque es que tenemos que tener claro que una red social, ¿qué es una red social? ¿Con qué intención yo estoy en una red social? Por ejemplo, hablábamos del vocabulario. Si usted hace un ejercicio y entra a cualquier noticia o post, ya sea en Facebook, Instagram o cualquiera, o TikTok, que ya yo creo que ya ni siquiera en una de esas estaba Snapchat, ya ni sé cuáles son las nuevas, las actuales. Si usted entra y ve cualquier post de alguien, empiezan los comentarios, sí, que debería de estar en esta situación, no, usted señora está muy mayor para estar en esto, o no, esta niña. Las mismas personas, es natural ver comentarios de una mamá, de un papá, de un estudiante, de, no sé, cualquier persona que esté escribiendo en este comentario o en este post. Y ahí es donde usted mencionaba anteriormente lo delicado de la situación, porque vamos dejando una huella digital. Todo lo que yo haga en mi red social, todo lo que yo suba, como ya lo decía el licenciado Mariano, todo lo que yo comparta se convierte en público al fin y al cabo. Sin embargo, hay una recomendación, sobre todo para los docentes, no tener vínculos en redes sociales con estudiantes. Por ética, algorética, ¿verdad? Los nuevos términos, no es conveniente, así como tampoco es conveniente que usted tenga contactos de estudiantes en su teléfono particular, así como no puede hacer un grupo. Son recomendaciones estandarizadas que las hacen en prevención o se han hecho en prevención de cualquier tipo de abuso. Abuso suyo, que usted se puede ver envuelto en una problemática, o abuso de un estudiante. Puede ser usted un docente que esté abusando digitalmente de sus estudiantes. Por lo tanto, no es recomendable. No, personalmente no lo hago y pues esa es una de las primeras recomendaciones que damos a nuestros compañeros, no tener ningún vínculo en redes sociales. Usted puede utilizar la tecnología, un video, usted puede integrar un foro en plataformas, hay muchas plataformas donde pueden interactuar como por ejemplo Teams, como por ejemplo Zoom, como por ejemplo diferentes plataformas que tienen ese saborcito a red social, donde interactúan todos con un link, con una foto, se puede utilizar este tipo de herramientas. Sin embargo, en su red social privada, un docente no debería de tener grupos de estudiantes. Clara y enfática la postura de la licenciada Claudia, tanto los aportes que nos ha ofrecido el licenciado Mariano. Estamos súper contentos de poder realizar y llevar hasta la comodidad de su hogar esta temática para que usted también tome conciencia, tome sus propios apuntes y tome sus propias decisiones preventivas o que ejecute lo que usted considere conveniente. Pero en medio de esa libertad, actúe de manera responsable. Gracias por sus respuestas a nuestros dos invitados. Por el momento, vamos a otra pequeña pausa, pero no se vayan, porque pronto regresaremos con más de Educadores.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de un tema que está en nuestra sociedad día a día, las redes sociales y cómo los docentes deben hacer frente a esto. Las redes sociales exponen a los jóvenes y pueden ser pero muy peligrosas. Pero hablemos de buenas prácticas. Prácticas que les podemos dar a nuestras redes sociales. Ese uso benéfico, ese uso positivo, que ejerza básicamente un cambio de actitud y que sobre todo sea de muy buena y positiva influencia. Licenciada Claudia, ¿qué estrategias educativas pueden implementarse usando redes sociales como aliadas? ¿Es un muy buen recurso didáctico? Como lo mencionábamos anteriormente, sí, se puede integrar. Es muy importante tenerlo de la mano, saber, conocerlo. Pero creo que una práctica importante antes de implementarlo o creernos que sabemos cómo funciona es hacer esta alianza con los padres de familia. Porque lo que nosotros hacemos en la escuela no lo vamos a poder lograr sin el apoyo de los padres en casa. Por ejemplo, un control parental en un teléfono ya no funciona como creíamos que funcionaba. Cualquier hacker puede entrar en una red de información de una persona, de un niño adolescente, y su papá piensa o su mamá piensa que con un control parental puede tener acceso. No, yo sé que estaba recibiendo. Yo le controlo todas las redes, yo le controlo toda la información. Entonces, un primer punto de partida para poder nosotros trabajar con los estudiantes es esa alianza entre padres de familia y docentes, y que los estudiantes sepan que aunque no sabemos, algo sí sabemos. Porque ellos, porque nos ven las arruguitas, la edad ya está anticuada, no sabe lo que está hablando. Sin embargo, cuando me escuchan hablar de su lenguaje, como decía el maestro, de su patio, saber que yo estoy ahí, es una forma de acercarme, es una forma de estar presente. Y una de las primeras, yo diría que es esta comunicación, este diálogo, padres, que definitivamente ellos, los padres de familia, tienen un gran trabajo en casa. Tienen que salir a trabajar, por eso dejan a sus niños, dan un dispositivo. Recientemente estuve en un congreso donde el exponente Hernán Navarro es uno de los directores de Grooming Argentina, es el director, decía, darle un teléfono celular a un niño o a un adolescente es como darle la llave de un automóvil. ¿Usted le daría la llave de un automóvil a su hijo para que se vaya sin saber conducir, sin tener licencia? Porque legalmente menor de 18 años no puede tener no puede conducir un automóvil, debe tener su licencia, ¿no? Entonces, usted le está dando la libertad, usted le está dando la autonomía a esa personita de que haga con su vida lo que quiera. Usted le está diciendo, usted está independizado desde el momento en que puede tener esta libertad de redes. Entonces, esta alianza padres docentes es importante para poder luego entrar con los estudiantes y utilizar como las redes sociales, utilizarlas de manera formativa, de crecimiento personal, de comunicación, de aumentar esa seguridad en ellos, porque una de los factores de baja autoestima actualmente, antes era solamente por la apariencia, ahora hay un filtro que me modifica mi apariencia y luego cuando me ven de frente soy otra. Entonces, imagínense la distorsión que hay en una persona de no saber quién es. Sin embargo, utilizar a bien las redes sociales como esto, encontrar buenos creadores de contenido, encontrar la información apropiada para un proyecto, encontrar en las redes sociales, como ya lo mencionamos, un foro, o vayan y comenten en esta página del licenciado Mariano, que ha puesto algo informativo sobre cómo, no sé, cómo funciona el cerebro, bueno, no sé. Se me ocurren tantas cosas que se pueden hacer con las redes sociales siempre y cuando todo tenga un propósito bien claro, un fin bien claro, porque si solo lo hacemos improvisando, si solo lo hacemos por estar en la onda digital, se nos va a salir de las manos y perdemos la intención. ¿Usted podría calcular más o menos qué tiempo diario puede pasar expuesto un joven sin control a los medios digitales?
creo, y sin temor a equivocarme, que de las 24 horas del día, quizá las que están en la escuela, si hay prohibición de que lleve el teléfono, quizá, aunque no, porque siempre lo llevan, ese sería el tiempo. 7, 5 horas fuera de exposición a las redes, de ahí del resto. Los niños, los jóvenes se desvelan en las redes o interactuando en juegos, que no solamente el tema abarca las redes sociales como tal, como las que ya mencionamos, Facebook, TikTok y todas estas, sino los juegos, los videojuegos, que son quizá más dañinos o más peligrosos porque están ellos solos, pero están con alguien del otro lado. En cambio, una red social de algún modo se convierte en muchos, en un mismo tema, pero no como el videojuego en el cual él está expuesto solamente a una pantalla donde hay personas de otro lado, de otras partes del mundo, que no se sabe quiénes son, interactuando de algún modo con ellos. Están muy expuestos Muy bien. a esto. Y pasamos a nuestro extremo izquierdo de las participaciones en este programa tan especial como lo es Educadores. Licenciado Mariano, ¿qué experiencias exitosas conoce de maestros o escuelas que usen redes con fines educativos? Porque también hay que hablar del aspecto positivo de las redes sociales. Pues mire, nombres no le podría dar en este momento porque he conocido varias experiencias, pero hay muchos, como decía la licenciada, creadores de contenido. La gente ahora asocia creador de contenido con comediante, ¿verdad? O sea, no todo el creador de contenido es comediante. Hay creadores de contenido magníficos, conferencistas, personas que han surgido en las redes sociales con sus videos, con sus pláticas, predicadores, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas experiencias de docentes que utilizan las redes ya sea para crear contenido adicional relacionado con sus asignaturas y lo tienen en sus páginas públicas, creadores de podcast, ¿cómo se llama? Lo que yo le decía, aplicarlo, crear páginas para hacer campañas hechas por los mismos estudiantes. Entonces, hay muchas formas de sacarle provecho. Una anécdota nada más, no sé si hay público menor de 20 años viéndonos en este momento, menor de 25, pero yo recuerdo que mi primer foro de discusión de una clase de psicología lo hice en High Five, que fue una red social que estuvo allá por el año 2000, creo, 2001, por ahí. Creo que fue la primera red social que tuvimos los de mi edad. Ya no, bueno, creo que existe, pero ya nadie la utiliza. Y yo me recuerdo que ahí en High Five hacía foros de discusión con mis estudiantes. Cuando no existían tantas plataformas o la facilidad de hacer una webpage solo para hacer un foro, o no existían Canvas y estas otras plataformas que ya están diseñadas solo para eso. O sea, yo me auxilié de una red social donde sabía que estaban, donde yo sabía que les ponía un tema de discusión de la clase y era como no les iba a generar tanto trauma como hacer el foro en otro espacio donde se iban a sentir aburridos, sino que ahí mismo y estaba en su muro y toda la interacción. Entonces, sí hay muchas formas de sacarle provecho a esto, los podcasts, las videoconferencias, tener un canal en YouTube es una estrategia muy buena. Desarrollar tutoriales. Hay mucho maestro de matemática, de física, de química que desarrolla sus tutoriales. Hay un famoso youtuber, se me va el nombre en este momento, el profe no sé qué, que mundialmente es reconocido como es un profe de mate que todo el mundo va con él a YouTube cuando no le entiende al profesor real. Pues entonces las experiencias pueden ser buenísimas. Es que aquí el tema es saber aprovechar para lo bueno las redes sociales. O sea, por eso vuelvo con el mismo, es la tercera vez que lo digo. Eduquémonos para poder transmitir este aprovechamiento positivo de las redes sociales en la escuela, que cada día va a ser más integrada con lo virtual, con lo tecnológico. Por más que hayan estos procesos en otras sociedades de volver al papel y el lápiz, creo que no vamos a volver del todo al papel y el lápiz. O sea, no podemos desligarnos en la totalidad de la digitalización en la que estamos viviendo. Entonces, tenemos que sacar el máximo provecho de esos espacios. Quiero comentarles algo con relación a estos espacios de construcción y de interacción digital positivo. Cuando yo les comento a los alumnos que las programaciones aquí en nuestro país empezaban, en algunos casos, a las 3 de la tarde y terminaban a las 8 de la noche, no me lo creen. Luego que también les decía el tipo de programas que habían a determinadas horas y paren de sufrir. Los sábados, cuando entraban al aire, era al mediodía o a partir de las 10 de la mañana y eran las tiras cómicas.
¿verdad? Entonces, uno en aquella época, los televisores que tenía eran con un diseño, pues ya ustedes saben, de tubo y que parecían de esas botellas de vidrio pronunciadas y todo. O sea, no van a la retrospección del desarrollo de todos los elementos que hoy tienen a su disposición en la mano y que en realidad le facilitan mucho las cosas, pero que ven con suma extrañeza que no establecen un parámetro de punto de partida para ver la comodidad de la cual están disfrutando y cómo han evolucionado, al igual que el pensamiento humano. Y eso es muy importante, licenciada Claudia, que lo tengamos claro, porque ¿qué plataformas cree que son más adecuadas para estos fines educativos y por qué? Bueno, encapsular una específica para un fin educativo, no me atrevería a decir esta o aquella, porque todas pueden ser viables. Por ejemplo, TikTok, recientemente hice un ejercicio sobre el cuidado del medio ambiente y nos decían dónde piensa que si vas a hacer un post o si lo vas a hacer un video, si lo vas a hacer, por dónde lo quieres presentar. Qué genial poder tener una herramienta con un video, se me da fácil porque no voy a hablar, solo voy a colocar imágenes sobrepuestas y pues ya tengo mi video del medio ambiente ahí, fácil. Luego en Facebook, hace unos días hacíamos una broma que Facebook hace mucho tiempo cuando inició, bueno, la verdad no recuerdo, no recuerdo exactamente el año, estaban todos en Facebook. Luego entraron los nativos digitales, ¿verdad? Luego entraron las tías, las mamás, y todos se fueron de Facebook para otro más moderno. Y todas las tías y abuelos y mamás nos quedamos todos en Facebook. Ahora queríamos aprender cómo funciona Instagram, cómo funcionan todas las redes. Entonces, todas tienen sus características de uso, todas tienen sus características de contenido, como lo mencionábamos. Entonces, conociendo cómo funcionan o para qué, volvemos a decir el propósito de lo que se quiera utilizar, cualquiera puede ser una buena herramienta. Y hablando de esas mismas transmigraciones digitales, Facebook no fue creado hace tiempo, hace 2002 creo. 2004. 2004, ok. Y saquemos una proporción de tiempo en eso. Luego, el avance, 20 años. Sí, el avance de tiempo, imaginémonos que también, según se conoce, el pensamiento humano está cambiando ya a un ritmo. Antes costaba siglos que el pensamiento humano cambiara, sí, o se transformaran concepciones, acepciones metodológicas, científicas, filosóficas, etc. No, hoy tecnológicamente usted compra un equipo, un televisor o un artefacto, al año y medio o a los 6 meses ya está el otro. Sino es que cuando ya lo lanzaron ya están pensando en qué va a traer el otro aparato. Bueno, licenciado Mariano, vemos que en realidad todas estas transformaciones generan bastantes aspectos positivos y negativos también, pero ¿qué recomendaciones daría para equilibrar lo pedagógico con lo recreativo en las redes sociales? Bueno, la recomendación para el docente, en este aspecto específico, para el docente es un poquito compleja, porque el docente tiene que buscar el desarrollo de las competencias que sus asignaturas le piden, digamos, y encontrar si merece la pena utilizar las herramientas en primer lugar. O sea, hay que ser claro con el docente, no está obligado a utilizar las herramientas. Como alternativa para generar un poquito más de motivación en el estudiante, pues perfecto. Si se adapta a una temática, abondando un poco la pregunta que hacía anteriormente, ¿cuáles redes? O sea, yo creo que la red ideal para aplicar o para hacer aplicativos educativos es la red en la que estén ellos. O sea, no es de clasificar una, porque ¿de qué me sirve a mí decir, ok, miren, vamos a hacer una campaña de prevención de consumo de tabaco dirigida y la vamos a hacer en Facebook y ¿quién, o sea, no la vamos a ver nosotros, la va a ver usted y como dice la licenciada, las tías y los tíos y los abuelitos. Y yo lo que quiero es que la miren los adolescentes, entonces la vamos a hacer en TikTok porque es donde pasan la mitad del día. Entonces, para el docente tiene que tener mucho cuidado, no querer por quedar bien, por verse cool, por verse moderno, es decir, le voy a meter a actividades en redes sociales a todas mis clases, a todos mis proyectos, a todos mis parciales, a todas mis planificaciones, porque no se trata de eso. Se trata de encontrar el momento más adecuado.
Porque hasta ahí llega el rol del docente. Todo lo demás corresponde a papá y mamá. Ya sale de la órbita de responsabilidad del docente. Entonces, el docente puede acompañar, puede recomendar, puede orientar, puede inclusive hacer campañas de los peligros del acoso, del ciberacoso, pero todo lo demás corresponde a casa. Porque si también vamos a casa a cenar, a almorzar todos, si todos estamos con el celular, Sí, sí, muy se muy pierde complejo. todo la verdadera esencia de la interacción social de ese momento en familia. Y es lo que decíamos anteriormente, estamos muy, muy comunicados digitalmente, virtualmente, pero no conectados humanamente. Alguien decía por ahí que es más fácil que alguien sepa lo que yo siento, los problemas que yo tengo, o mi opinión de fuera, Sí, sí. inclusive del otro continente, que mi propia familia. Sí. Porque ese es uno de los grandes errores que a veces cometen los jóvenes. Abrirse Claro. a alguien desconocido y tal vez recibir un feedback totalmente distorsionado. Y a alguien que entiende su lenguaje digital. Por eso empezábamos el programa con eso, la importancia del lenguaje digital, porque de repente papá, mamá ve que la foto de perfil está en gris y se le olvidó poner, pero no, eso significa algo, o sea, quiero transmitir algo, o sea, y la demás gente sí le entiende. Entonces, como dice usted, o sea, ellos sí me entienden, en mi casa no me entienden, pero porque la comunicación está ahí. O quito mi foto de perfil. O ve que estoy sin fotos, sí, sí, sí. exactamente. O estoy bloqueando para que solo vean los que yo quiero que vean Exactamente. mis estados, y bloqueo a mamá, a papá o a cualquier otra persona que yo suponga alguien que me va a juzgar o castigar por Los algo. famosos códigos que usted decía también. Correcto, sí. Como también aquí vemos un gran reto para el maestro, que no solamente se trata de interactuar, ejecutar o de manipular todos estos medios digitales, sino que decodificar, actualizarse para poder estar más que todo a tono de las necesidades de sus mismos estudiantes. Y aquí es donde vemos el contexto de que en realidad un maestro debe estar, como dicen los italianos, en un constante aggiornamento, un puesta al día constante para que ese impacto formativo, transformador que queremos generar a través de la orientación y guía pueda ser funcional y pueda ser sobre todo constructivo en nuestros alumnos. Muchas gracias. Estamos totalmente satisfechos, contentos y con un gran acervo de aprendizaje que hemos adquirido a través de todas sus intervenciones, y en especial gracias por acompañarnos y compartir sus consejos tan importantes. Vamos a ir a nuestra última pausa, pero ya retornamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Educadores, abordando el tema del rol que los docentes deben tener en el uso de redes sociales con sus alumnos y cómo ser un buen ejemplo para ellos. Licenciada Claudia, pensemos, consideremos cómo debe o cómo podría un docente preparar a los estudiantes para un uso responsable de las redes sociales. Bueno, como lo estábamos compartiendo anteriormente, esa alianza de padres y estudiantes, de padres y docentes, importante para ver qué hace el padre en casa respecto a este control o a este acompañamiento, más que control, porque ya no podemos controlarlo del todo. Basarse en la huella digital, en qué quiero dejar yo, en qué quiero que vean los demás, aparte de un filtro, o como decíamos, los influencers, qué imagen quiero dar de mí. Claro, un adolescente está en ese crecimiento, en ese reconocerse primero así mismo, biológicamente, ¿verdad? Imagínense o agreguémosle el acelere que tiene al tener que conectarse digitalmente. Entonces, el papel del docente también se vuelve de un acompañante, de un no juzgar y de un exponer experiencias, como lo acabamos de hacer. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, que
le tomaron una fotografía a unas personas y allá en el fondo, detrás de la fotografía, salía yo. Yo no era de las que ponía mucha fotografía, no me gustaba. Ahora sí, me gusta colocar mis fotos de mis viajes o de cosas que me gustan. Esa es mi red, ese es mi libro o mi nuevo álbum, es ¿verdad? De mis propias experiencias. Comentar propias experiencias. Luego de esa foto me vi envuelta en que, no sé, tú andabas por ahí, tú viste por una foto de otra persona que no era ni yo, que no era ni a mí que me estaban tomando una fotografía. Entonces, contar experiencias sin temor, ¿verdad? Porque como ya lo decíamos, no solo nosotros estamos todavía más expuestos porque ellos creen que son expertos porque lo hacen bien. Nosotros creemos que somos expertos porque conocemos y sabemos, pero no lo hacemos bien. Entonces, este vínculo entre los dos pudiera ser una muy buena manera de que juntos, ¿verdad? Vamos aprendiendo cómo navegar en el mundo digital, porque es necesario actualizarnos como docentes y acompañarles, como lo repito, desde la experiencia, acompañarles desde cómo se hace una temática, por ejemplo, si es de español, errores ortográficos, bueno, usted no escriba esta palabra de esta manera porque puede significar esto. ¿Qué quiere decir usted? Entonces, bueno, lo mismo en una red social. ¿Qué quieres mostrar? ¿O qué quieres que en 5 o 3 años o 2 años digan o vean de ti en las redes? El único problema que tenemos en este caso es que toda la información y todos los dispositivos con los que cuentan los jóvenes no los controlamos nosotros. Podemos ser mucha inspiración, preparar una clase magistral con experiencias, incluso con expertos internacionales o qué sé yo, pero al final vuelven a casa. Entonces, este punto lo remarco porque definitivamente sobre el docente siempre cae una gran responsabilidad, porque para eso nos mandan a la escuela, porque por eso nosotros tenemos que transformar esa mente. Sin embargo, ¿qué está haciéndose en casa? El doble discurso que se hace, por ejemplo, nosotros actualmente, no sé si han visto esta imagen, que actualmente el niño llegaba con malas calificaciones a la casa y el papá lo coscorroneaba y le decía, ¿pero por qué? Ahora no, ahora llega con malas calificaciones y a quien va a coscorronear es al docente, El meme, ¿verdad? meme. Porque ahora la comunicación distorsionada. Entonces, ¿qué se hace en casa para poder también acompañar? Porque no solamente es una responsabilidad. El docente va muy atrás de dar conceptos, experiencias, de orientar cómo funcionan las cosas. Ellos ya lo saben, ellos ya tienen toda la experiencia. Nosotros lo único que o que podemos proponer es la prevención de los riesgos, la prevención o el sacarle provecho a esta red o a estos. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos muchas personas conocidas que hacen grandes obras, ¿verdad? A través de retos digitales y pues su fin es un propósito. Por ejemplo, Shin Fujiyama, ¿verdad? Hace retos de maratones, pero todo esto lleva una preparación física, lleva un cuidarme físicamente para poder lograr la meta y además el ayudar o el crear escuelas para que los niños puedan avanzar en la educación en nuestro país. Entonces, hay un propósito claro de la red y sirve de inspiración. Entonces, esto es una... Creo que ahí eso es ese punto al cual hemos llegado con la licenciada Claudia, el licenciado Mariano, es el hecho de que se da el famoso punto de inflexión que decimos, ahí es donde la mula votó a Genaro. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar en las redes sociales, digo todo el mundo, con el fin de monetizar, de hacer dinero. Sí, esa es la tendencia. Eso es uno de los fines fundamentales donde las cosas se distorsionan, se pierden, toman otro giro y realmente del fracaso van generando muchas situaciones tristes de depresión y por quererse mantener a flote hacen cosas extremadamente riesgosas y que los dejan en entredicho. Licenciado Mariano, ¿qué papel deben tomar las instituciones educativas para orientar sobre este tema? Bueno, yo creo que las instituciones tienen su rol claro. Promover la actualización docente, tener
reglas claras respecto a la interacción docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes y el nivel de involucramiento que pueden tener en las redes sociales. O sea, que en las normas de convivencia esté claro si yo puedo aparecer con uniforme, si no. Desde esa perspectiva, digamos, para cuidarse también como institución, definitivamente propiciar los espacios permanentes de formación con los jóvenes y promover la formación en escuela de padres para que los papás, y de hecho creo que este debería ser la segunda parte del programa, ahora hablar el rol de los padres de familia en el uso de redes sociales. Claro que sí, que vamos a abordar esa temática también. Entonces, propiciar a través de las escuelas de padres, las juntas, las directivas o la dinámica que tengan en la institución, esa formación también. O sea, la escuela, la institución tiene ese deber de formar también al padre de familia en estos aspectos que muy probablemente o muy seguramente, dependiendo del contexto en el que estemos, el papá o la mamá no lo va a buscar por sí solo. Entonces necesita que desde la institución educativa también se le formen estas cosas para que vayamos todos juntos en la misma dirección. Porque una forma también o una modalidad de poder realizar este proceso formativo es predicando el ejemplo, como usted bien lo decía al principio, de que los adultos debemos de predicar con el ejemplo. Y las instituciones también no están exentas, no están excluidas del derecho de poder utilizar las redes sociales para la promoción de toda su imagen positiva, de su trabajo, de resaltar, de exaltar los logros, las conquistas, los espacios de oportunidades, a establecer las ofertas para que toda la población en su libre albedrío puedan ellos también acceder a formar parte integral de la familia institucional. Y bien, esta pregunta es para ambos. En una frase, ¿cómo definirían el rol del docente frente a las redes sociales en la educación actual? Pues creo que en un momento lo mencionaba, el rol del docente respecto no solo a las redes sociales, que entendemos por redes sociales a todas estas páginas donde podemos comunicarnos, sino a todo el mundo virtual, esta digitalización, es de acompañar, es el acompañamiento. No podemos juzgar, no podemos decir en casa no se hace nada, no podemos decir acompañar con las herramientas que bien sabemos hacer, proponernos un objetivo, actividades, evaluación, en pro de estas temáticas, con el fin de acompañar a nuestros estudiantes y que sientan que, como lo mencionábamos antes, hay un doble discurso. De repente en casa se dice, los maestros ya van inventándose una nueva cosa. Y claro, como el niño escucha en casa que el papá, ni siquiera él, cree en el maestro, viene a la escuela y dice, ay, este maestro. Entonces, nos toca esto, acompañar. Y esto es una gran responsabilidad porque con la intención de quererme hacer, como decíamos antes, el maestro cool o el que lo sé todo, puedo hacer algo que no sé, puedo hacer algo a lo que no estoy preparada. Por ejemplo, no estoy preparada a dar un diagnóstico psicológico. No puedo decir, este niño tiene tal síndrome por exponerse tanto a una red social, pero sí puedo acompañarlo e ir con un especialista o hablar a los padres y decirle, miren, este niño tiene estos y estos rasgos, sería conveniente, ya los expertos dirán qué. Pero muchas veces el querer entrar en zapatos que no me corresponden también nos hace meter bien la pata en estas temáticas de información y comunicación con los jóvenes. Coincido totalmente. El rol del docente debe ser acompañar asertiva y activamente al joven en los nuevos patios. Perfecto. Es impresionante la forma en que debemos de tener, en primer lugar, la clarificación de todas nuestras actividades y acciones y emociones nosotros mismos para poder trascender a nuestros alumnos. Licenciada Claudia, ¿y qué rol deben jugar las familias en este proceso junto a la escuela, junto a la institución, junto al colegio? Bueno, la familia no solo debe de ser ese proveedor de dispositivos o de redes o de instrumentos que a partir de la pandemia pues se vinieron en auge, ¿verdad? Todo este tipo de herramientas obligatorias casi para todos utilizarlas, desde los más pequeñitos. El rol de la familia, al igual que el docente, debe de ser de compañía. Sin embargo, tiene un componente más allá y es de su responsabilidad. Un docente tiene a un estudiante en su aula un año y se va.
o quizá un parcial o un bimestre o un trimestre y se va. Sin embargo, un padre de familia, una madre de familia tiene que formar a este joven, a este niño como persona, no como un nativo digital. Ellos, repito, ya lo saben hacer, ya saben usar una red social. Lo que no saben es reconocer el riesgo que hay detrás de esto, que le puede afectar a otros con sus comentarios, con sus fotos, o que le puede afectar a él mismo. Entonces, en primer lugar, la familia debe también formarse, informarse, conocer todos los lados posibles de oscuros o luces que supone este mundo virtual, pero con responsabilidad de formar pues a lo que tiene en su casa, formar a la persona. Muy bien. Bueno, pero hay algo importante, licenciado Mariano. ¿Qué recomendaciones concretas darían a los docentes para orientar a sus estudiantes en el uso responsable de las redes sociales? Bueno, yo creo que aquí las recomendaciones concretas serían, primero, tener control sobre mis propias redes. Como decimos, tengo que predicar con mi actuar. O sea, no puedo ir a decirle, esto es malo y yo voy a hacer otra cosa, ¿verdad? En mis redes. Segundo, conocer los límites de interacción. Y tercero, a través de la capacitación permanente, poder hablar. Miren, hablar con los jóvenes de redes es como hablar de drogas. Es decir, yo voy a ir a plantearles los peligros y las situaciones a las que se exponen si se exponen al consumo y a un ambiente de drogas, etcétera. Entonces, hablar de redes no es ir a decir que son malas, que no lo hagan, sino que ir a acompañar, ya lo dijimos, y hacerles ver hasta dónde deben de llegar, por dónde no se deben de ir, cuándo deben de buscar la ayuda de un adulto, cuándo deben de comunicarle a sus papás que están siendo víctimas de algo, de acoso, de mensajes extraños. Entonces, es eso, es orientar al joven. O sea, la recomendación es eso, oriente, conozca sus límites también. O sea, no trate de orientar metiéndose más allá de donde debe de meterse, porque para eso está el padre de familia. Entonces, en ese sentido, orientar hasta donde mi capacidad me dé y hasta donde los límites de la ética también alcancen. Y las instituciones también estamos obligadas a tener nuestros protocolos preventivos, protocolos de uso, protocolos incluso de si se puede utilizar esta palabra, noticias o denuncias de este tipo de situaciones que se dan en las redes, de ciberbullying o de todas estas situaciones. Debemos de tener claro qué protocolo. En la misma medida, los estudiantes también deben de tener claro que no es una sanción porque trajo el celular, es una sanción porque puede herir a una persona, esta persona puede hacer otras cosas, herida, bueno, es un cuidarnos, es un ver como una plantita, usted la riega demasiado o la riega muy poco, pues no se nutre como debe de ser. Entonces lo mismo con los estudiantes, ir a su paso, como ya lo decíamos, su lenguaje, y no en el lenguaje cool, de que solo porque digo la palabra, bueno, ya la palabra funar, la palabra el grooming, la palabra, bueno, varias, tantas que existen y que creo que estas solo son tecnicismos, ya los que ellos utilizan son todavía más códigos concretos, sino que sientan que como persona son importantes, no por lo que puedan demostrar a través de una pantalla o de una red, sino como ser humano, como niño, como niña que es importante. Y la afectividad es uno de los puntos importantes que el docente está comprometido, eso sí, a dar dentro del salón, a escuchar, no solo a dictar una clase, no solo a ponerse enfrente y como experto digital, aquellos maestros de computación o de informática, sino que lo que tengo frente a mí son personas quizá con más habilidad, como lo hemos dicho, nativos digitales, pero sedientas de cariño, de atención, de ser vistos, de todo esto lo hacen porque, usted ya lo mencionaba, están en la mesa sentados y todos están con el teléfono y nadie se ve con nadie, entonces ellos necesitan un sentir del otro. Importantes mensajes, importantes aportes que hoy hemos reflexionado sobre el papel que desempeñan los docentes frente al mundo digital de las redes sociales. Son espacios llenos de retos. Se abren a un abanico de posibilidades infinitas, positivas y negativas, pero siempre oportunidades
que hay que saber identificar para poder guiar y acompañar a los estudiantes. El docente tiene un papel clave para enseñar a los estudiantes a navegar en este mundo digital con criterio propio, con responsabilidad y creatividad. Pero padres de familia también deben estar muy presentes en la vida de los niños y de los jóvenes cuando comienzan a hacer uso de las redes sociales y de la tecnología que está al alcance de todos. Gracias a nuestros invitados por compartir su visión, su opinión, que han forjado y formado su característica profesional, su esencia de docentes. Y yo parto de un término muy especial que nos enseñaron en nuestra formación, y el término es didáctica. Didaskein, el arte de enseñar. Y como arte hay que reinventarse constantemente para poder enseñar. Y alguien lo dijo, creo que fue el licenciado Mariano, nadie enseña lo que no sabe. Lo que no sabe, lo dijo usted también, lo hemos dicho acá. Y antes de retirarnos, yo quisiera que nos compartieran, dentro de todo lo que nos han regalado esta tarde, en esta programación, nos compartieran su mensaje final. Bueno, en mis palabras finales, en primer lugar, agradecer por este espacio. Es importante que tengamos este tipo de espacios, que seguramente es para los padres, para los docentes, ¿verdad? O quizá algún estudiante, como sea por ahí, esté escuchándonos. Agradecer por esta oportunidad y no veamos el fatalismo, ¿verdad?, en esta nueva era, sino tratemos, como ya lo decía usted anteriormente, navegar con responsabilidad en este mundo digital, actualizarnos, pero no actualizarnos con pasos lentos ni tampoco muy acelerados, sino con pasos seguros de lo que vamos haciendo y de lo que vamos conociendo. Y bueno, a los docentes estamos casi obligados a conocer un poquito de todo, así como los periodistas, como todo este tipo de personas que manejan informaciones de todo tipo. Los docentes estamos casi que obligados a conocer más sobre esta temática y no tanto para conocer por ir a enseñar a nuestros estudiantes, lo volvemos a decir, sino para comprenderlos, para acompañarlos, para entenderlos, para estar junto a ellos y saber de qué va esto de las redes sociales, de qué va esto de la tecnología. Y bueno, pues animarles. Todo lo podemos hacer. Recuerdo cuando hacíamos nuestros papelógrafos en la escuela normal, que dibujábamos y hacíamos el burrito, y mame, mi momú y todo este tipo de formaciones, desvelándonos para poder preparar nuestras clases, planificaciones. Ahora pues nos desvelamos poco. Utilicen las redes sociales, pero utilicen la tecnología. Nos facilita muchísimo el trabajo. Hay redes o hay herramientas donde usted puede colocar un tema específico y se lo desarrolla de una manera muy rápida, y usted pues claro lo revisa, lo aprueba, lo ve cuál es la finalidad de su temática. No tiene ningún problema, no tiene ningún daño hacerlo con responsabilidad, pero sobre todo, como lo mencionaba antes, con pasos claros y seguros de lo que estoy haciendo. Licenciado Mariano. Bueno, para todos los compañeros docentes, mensaje final: no tengamos miedo de las redes sociales, aprendamos a utilizarlas, aprendamos de ellas, seamos asertivos en su uso y apliquemos toda nuestra inteligencia emocional para poder transmitir eso a los jóvenes. No el traslado vacío de aquello que nosotros hemos buscado internalizar. Recordemos que la finalidad de enseñar está en trascender positivamente, en un aprendizaje significativo. Qué importante programa, qué interesantes enfoques, qué grandes aportes, que esperamos que desde su casa ustedes tengan la oportunidad de construir también su propia realidad, pero que sobre todo no se desconecte de lo que es correcto y de lo que no debe de ser o no es correcto. Así que en estos tipos de programas, acá en Suyapa TV, Telebásica, estamos muy dispuestos a poder compartir con ustedes. Gracias, totalmente gracias por acompañarnos en un programa más. Y así que nos vemos en el próximo foro,
¿Dónde? Aquí, en Educadores.